Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión del curso de iniciación en Bitcoin, de Alpha Bitcoin. Saludos a la gente que se va conectando aquí en vivo, a Río, a Pere y a todo el mundo que nos está siguiendo también en vivo en la comunidad, en el chat de la comunidad de Alpha Bitcoin. Juan está un poco también controlando ahí las preguntas que vayáis o que estéis haciendo por ahí. Y como siempre, la idea es pues, tener una interacción y a través de la comunidad de Alpha Bitcoin vamos leyendo todos vuestros comentarios. Entonces, vamos a arrancar con esta segunda sesión que, como os decía, va a tratar de la invención de Bitcoin. Saludos a Miguel también, que se va conectando. Y como digo, la invención de Bitcoin va a ser una sesión aproximadamente pues de una hora. Al final habrá un turno de preguntas, pero también vamos, mientras voy pasando el contenido, cualquier pregunta que tengáis la podéis, como digo, formular, ya sea en el chat de YouTube o ya sea en la página de Alpha Bitcoin. Va a estar también Juan ahí atento. Así que saludos a Mr. Black y saludos a todos los que os estáis conectando poco a poco. Vamos a ya arrancar. Tenemos un minuto ya de introducción, así que si os parece, empezamos con esta segunda sesión del curso de iniciación en Bitcoin, la invención de Bitcoin. Entonces, a ver qué me está fallando a ver ahora. Empezamos. Entonces, antes de empezar, pues recordaros que la información presentada en la presentación no es consejo o recomendación de inversión, que la inversión en criptoactivos no está regulada y que puede no ser adecuada para los inversores minoristas, puede perderse la totalidad del importe invertido como con cualquier otra inversión de riesgo. Entonces, es importante el disclaimer. Y ya arrancando con la agenda que vamos a seguir durante el curso de hoy, he organizado la sesión pues, en estos 6 apartados. En un primer momento vamos a hablar del contexto histórico de Bitcoin, en qué momento se crea, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones sociales, qué coyuntura económica. Es muy importante para entender un poco las motivaciones del creador, la creadora o los creadores de Bitcoin, porque sabemos que lo crearon de forma seudónima. En el segundo apartado vamos a ver por qué se crea Bitcoin, esas motivaciones que obviamente vienen dadas, como digo, de este contexto histórico. En el tercer apartado vamos a ver los principales atributos de Bitcoin. Después, cómo esos atributos lo diferencian del dinero fiduciario, del dinero fiat, del dinero convencional que usamos pues, todos los países del mundo, prácticamente. Vamos a ir cerrando con el mundo de los cypherpunks, que es una ideología o un movimiento que precedió la invención de Bitcoin y que tiene, de alguna manera, el germen de las motivaciones que habremos visto con anterioridad que un poco impulsaron a Satoshi Nakamoto a crear esta revolución monetaria que es Bitcoin. En el apartado final, pues vamos a dejar un momento para preguntas. Como siempre, la verdad que encantado de tener vuestra participación, pero de igual manera, si van surgiendo después de un apartado, pues algo que sea muy concreto, también lo podemos ir tratando un poco sobre la marcha. Entonces, vamos a ir arrancando. Quizá, bueno, antes de empezar, no sé si algunos de vosotros habéis leído el material de lectura, las tareas estas que habíamos marcado y que teníamos pues, en la página web de Alpha Bitcoin, en la sección de miembros. Subí este documento Word, que la idea es pues, que antes de cada sesión tengáis una guía, unos ciertos documentos o también material en audio y vídeo que os puedan guiar. Entonces, lo que habíamos visto de material de lectura era el manifiesto criptoanarquista, el manifiesto Cypherpunk y el primer mensaje de Satoshi Nakamoto en la lista de correo de criptografía. Este documento lo podéis encontrar, como digo, en la sección de Alpha Bitcoin, y también había compartido pues, una selección de un vídeo que a mí personalmente me gusta mucho, que es este vídeo de Andreas Antonopoulos, donde explica qué es Bitcoin y un poco también de forma, a mí me parece que muy clara y dando muy bien en el clavo lo que vamos a tratar hoy, ¿no? La idea de qué es Bitcoin, de por qué se crea. Es una presentación que él hace, que está en YouTube y tenéis aquí el enlace, y luego este podcast de Lunatic Coin con Alfred Mancera, que es buenísimo también, para entender la parte de los cypherpunks de la criptoanarquía. Entonces, esto os puede servir tanto a los que os habéis preparado para esta sesión como a los que veáis esta sesión y luego queráis un poco profundizar. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que los que hayáis leído, si es que habéis hecho las tareas, pues tenéis alguna pregunta, la podéis compartir en el chat.
eh, en la comunidad y si no, pues podemos ya entrar al primer apartado del curso. Entonces, el contexto histórico de Bitcoin, como digo, yo creo que es muy importante para entender cualquier innovación o cualquier invención, entender bajo qué caldo de cultivo o qué circunstancias se da, ¿no? Y Bitcoin en concreto, pues yo diría que un momento muy importante para entender su concepción es el 15 de septiembre de 2008. 15 de septiembre de 2008, un momento muy significativo a nivel económico porque fue la quiebra, la bancarrota de Lehman Brothers, un banco de inversión, y con esa quiebra, con esa bancarrota, comenzó la gran recesión de 2008. La gran recesión de 2008, como digo, pues precede la invención de Bitcoin y se caracteriza, pues, los que lo vivisteis, como fue mi caso, yo estaba justo en la universidad empezando y me acuerdo que fue un momento muy virulento a nivel económico y de mercados financieros. Yo en esa época ya me empezaba a interesar mucho por la inversión y recuerdo pues que el colapso de Lehman, se hablaba de que envía ondas a través de la economía, el día de la perdición en Wall Street, el Dow Jones pues cayó una barbaridad de los 14.000 puntos a los 7.000, una caída del 50% en unos pocos meses. Entonces fue un momento de mucho caos, de mucho tumulto económico, el que empezó con la gran recesión de 2008. Lo que sucedió al tumulto, pues cabreó a muchas personas, ¿no? Y fueron los rescates bancarios. Quizá de nuevo algunos de vosotros lo recordéis. Bajo el pretexto de que la economía colapsaría, y este es un debate que probablemente nos sacaría del alcance, o con toda probabilidad nos saca del alcance de este seminario centrado en Bitcoin, pero se dieron pues, una serie de rescates bancarios a la banca que fueron justificados. Y esos rescates bancarios pues, tuvieron la forma de, por ejemplo, en octubre de 2008, en Estados Unidos se aprobó un rescate de 700 billones, nomenclatura anglosajona, es decir, 700.000 millones de dólares para Wall Street, para los bancos de inversión. ¿Por qué? Pues porque se temía un efecto contagio, ¿no? Entonces se rescató a los grandes poderes económicos de Estados Unidos y luego Reino Unido y Europa siguieron el ejemplo, copiaron, fueron lacayos, como habitualmente lo son, del gobierno americano y aprobaron pues sendos rescates como en Irlanda, como en Reino Unido. En España también tuvimos el infame rescate a las cajas de ahorros. La banca española pues se libró de milagro, básicamente porque se rescataron a las cajas, pero la banca también estaba en un estado de insolvencia absoluto debido a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, hubo unos rescates bancarios masivos que siguieron la gran recesión y que causaron, evidentemente, un cierto malestar social, ¿no? Yo creo que todos recordamos, en España tuvimos un movimiento social muy prominente, que era el de los indignados, que yo creo que en un principio tuvo una cierta transversalidad ideológica, yo creo que no estaba monopolizado ni por la izquierda ni por la derecha, pero que desafortunadamente con el tiempo sí que fue cooptado por un partido político en concreto español y dejó, yo creo, abandonó esa indignación transversal y se ideologizó, ¿no? Entonces eso pasó en España, teníamos indignados, en Estados Unidos estaba el movimiento Occupy Wall Street, donde la gente salía, protestaba delante de Wall Street porque decía, vamos a ver, estáis dando rescates a esta gente que ha causado la crisis, ellos han causado la burbuja inmobiliaria y nosotros vemos pues como nuestros empleos son destruidos, como hay recortes en gasto social, recortes en sanidad, en educación, mientras que estos banqueros, que ya de por sí pues, son personas muy acaudaladas, se van, no van a la cárcel a pesar de haber causado la crisis, ¿no? Entonces también vimos protestas, pues por ejemplo, en Londres. London Summit Protest, yo me acuerdo, las protestas estas de Londres, estaba también en Reino Unido y fueron, pues, había mucho enfado, la gente estaba enfurecida, enfadada, pues porque la industria financiera fue rescatada, mientras que la clase trabajadora fue descuartizada. Fue descuartizada, hubo muchos suicidios por motivos económicos, los hubo en Grecia, los hubo en España, los hubo en muchos países, y los banqueros se fueron de rositas a pesar de que habían sido los causantes de la gran recesión. Entonces, un momento histórico, con un contexto histórico de mucha indignación social. ¿Y esto qué tendrá que ver con Bitcoin? Os podéis preguntar, ¿no? Pues mientras las masas protestaban en las calles, un programador o un grupo de programadores que escribía bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto trabajaba en una alternativa al sistema monetario vigente. Y os podéis imaginar cuál es el nombre de esa alternativa. El 31 de octubre de 2008, 6 semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, donde hemos empezado esta presentación, Satoshi Nakamoto publica el white paper de Bitcoin y lo introduce al mundo. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Entonces, ya vemos cómo hay una respuesta por parte de Nakamoto a este contexto histórico
que viene marcado pues, por esa indignación, por ese enfado, porque se había rescatado al sector financiero a costa del conjunto de la ciudadanía. Y se había hecho imprimiendo dinero, imprimiendo nuevo dinero fiat para rescatar a los poderes económicos en detrimento de la mayoría de la población. Y Bitcoin nace de este descontento y de esta indignación.